Katiuska King, ministra de Coordinación de Política Económica, fue posesionada el pasado 6 de abril. Se encuentra con nosotros aquí en la Ciudadano TV para tratar algunos de los temas inherentes a la gestión de su cartera de Estado. Ministra, bienvenida acá al Ciudadano TV. ¿Cómo encontró usted la cartera una vez que se posesionó ya va a ser casi un mes, 3 semanas, ministra? Bienvenida. Buenos días, Javier. Mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Bueno, como usted sabe, en este gobierno nosotros veníamos o somos parte de un equipo y como ha planteado el presidente, este es un segundo momento donde hay procesos que hay que ir fortaleciendo. Hay temas que se han clarificado y hay otros temas, por ejemplo, el tema de la economía popular y solidaria, que es un tema que de alguna manera va a ser impulsado fuertemente a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y nos encontramos en este proceso de transición, dado que el Ministerio de Coordinación de Política Económica también manejaba algunos elementos en torno a la economía popular y solidaria. Esto no quiere decir que no la consideremos, sin embargo, creo que es importante que se fortalezcan ciertos esfuerzos. Por otro lado, me gustaría también comentar a qué hace referencia el Ministerio de Coordinación de Política Económica. Y el Ministerio de Coordinación de Política Económica tiene 4 sectores que básicamente se encarga de los flujos macroeconómicos. En la parte fiscal o en el sector fiscal nosotros nos encargamos de coordinar a las instituciones que manejan el presupuesto. Estas son el Ministerio de Finanzas, el Servicio de Rentas Internas, que son quienes deben canalizar de alguna manera los recursos para permitir una adecuada distribución y redistribución de la riqueza del país. Por otro lado, también coordinamos a las instituciones que tienen que ver con el sector externo, y en este caso trabajamos fuertemente con el Viceministerio de Comercio Exterior de la Cancillería, con la Corporación Aduanera Ecuatoriana, dado que para nosotros la política arancelaria no debe tener un carácter estrictamente fiscal, sino que tiene que ser una herramienta para impulsar el comercio. Ese es el segundo. Y tenemos el tercero, que tiene que ver con la parte monetaria, con el sector monetario y financiero, en el cual trabajamos con el Banco Central del Ecuador, trabajamos con la banca pública, esto es el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, el Banco Ecuatoriano del Estado, el Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, y creo que nos falta alguna más, y el Banco del Estado. Banco del Estado, sí. Así es. Y en ese sentido también trabajamos articuladamente en este sector, sobre todo con la Superintendencia de Bancos y Seguros. Pero que, sin embargo, tenemos el cuarto sector, que es el sector real que tiene que ver más con los aspectos productivos, y ahí es donde tenemos que coordinar adecuadamente con el Ministerio de Coordinación de la Producción, Competitividad y Empleo. Usted, una vez que se posesionó, tuvo que enfrentar una serie de cuestionamientos, no a su gestión, sino básicamente a las acciones del gobierno con relación, por ejemplo, a los recursos que está solicitando que el IES introduzca en algunos de los proyectos que lleva adelante el gobierno nacional. Eso generó una serie de cuestionamientos por parte de varios sectores o de varios analistas. ¿Cómo consideró usted esa posición y por qué es que no es posible prestarle al Estado por parte del IES? Bueno, ahí hay algunos elementos a considerar, y tal vez el primero es justamente el objetivo del Ministerio de Coordinación de Política Económica, que es canalizar adecuadamente el ahorro hacia la inversión. Pero no hacia cualquier inversión, sino hacia una inversión productiva, una inversión que justamente genere producción y empleo. Y en este sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar, digamos, cuáles son las instituciones que tienen recursos y ver cómo podemos obtener o optimizar de alguna manera este ahorro generado en el país. ¿Qué es lo que pasa con la seguridad social? La seguridad social tiene recursos importantes de parte de todos nosotros, de los afiliados a la seguridad social. Y lo que se debe hacer es canalizar estos recursos hacia su mejor fin, de tal manera que, por ejemplo, se pueda tener una mayor rentabilidad y no se tenga que tener esos recursos en el Banco Central ganando poquísimo interés. ¿Qué es lo que tradicionalmente ocurría? Tradicionalmente, digamos, los gobiernos también se han financiado de los recursos de la seguridad social. Pero ¿para qué se utilizaban antes y cuál es la diferencia en este gobierno? En este gobierno los recursos de la seguridad social sirven para inversión, pero para inversión productiva, no para pagar deuda. Eso era lo que pasaba antes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar y tener los recursos adecuados para que esta inversión continúe.
Y solo a manera de ejemplo, creo que el Ecuador tiene una de las tasas más bajas en términos del uso de los recursos de la seguridad social. 38%, 39% aproximadamente, mientras que hay otros países como Uruguay que tiene valores cercanos al 90%. Entonces, esto es una práctica de alguna manera... Según los analistas, de esos recursos es más o menos, o poner los recursos en proyectos del Estado es más o menos como poner los huevos, todos los huevos en una sola canasta, y eso puede volverse riesgoso. ¿Es así? No es así, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social invierte sus recursos tanto, digamos, en el sector público como en el sector privado. La ley le faculta que pueda invertir un 75% en el sector público y un 25% en el sector privado. Y en la práctica, como le menciono, estamos en niveles inferiores al 40%, entonces no es algo riesgoso, porque el IE sigue invirtiendo en determinados proyectos y a su vez la inversión en los proyectos públicos nos genera mayor desarrollo, o sea, se repercute o de alguna manera nos beneficia a todos. Mientras que si es que los invirtieran afuera, nosotros como ecuatorianos no recibiríamos absolutamente nada. ¿Y por qué para el IES le podría resultar atractivo invertir en el Estado? Porque si es que el IES invierte en los proyectos del Estado, recibe una rentabilidad del 15-20%, mientras que si los invierte en el Banco Central, recibe una rentabilidad menor al 1%, 1-2%. Entonces, hay un problema importante en términos de lo que recibe si es que lo invirtiera en el Estado, que si es que lo en el desarrollo nosotros mismos, que si lo invirtiera afuera. Porque también recordemos que tuvimos una crisis importante, una crisis económica en fines del 2008, el 2009, que tampoco garantiza que si los recursos están afuera van a mantenerse intactos. ¿Qué sectores ustedes han determinado que podrían canalizarse o dónde se podrían canalizar esos recursos? Bueno, hay algunos planteamientos. Justamente el cambio en la matriz energética plantea pasar de utilizar combustibles fósiles a utilizar combustibles limpios, o energía limpia, perdón, que es como se conoce. Entonces, pasar de utilizar energía térmica a utilizar energía hidroeléctrica, impulsar la energía eólica, la solar. También hay mucho impulso a los procesos de vialidad, a la infraestructura vial, a los temas de telecomunicaciones, todos ellos elementos indispensables para que, en este caso, el sector privado también cumpla su rol e invierta también en el Ecuador, ¿no?